Entrevista. Leticia Martín Llarena. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya ha pasado una semana, pero volvemos a hacer balance del estado de la nacionalidad, de todo lo que ha venido después, como la prórroga de los presupuestos y las cuestiones de actualidad política y económica. Hoy con la oposición socialista. Enseguida hablamos con la diputada Tamara Raya. Recuerdo como ayer, que tan solo por escuchar esta música te trataban como un criminal, yeah. Te arrestaban violando tus derechos. Todavía el prejuicio no está satisfecho. Me señala con el dedo del discrimen hasta que me dé pena de muerte si cometer un crimen. Se supone que no me defienda, que la injusticia me gane la contienda. No soy un mantenido, tengo lo mío, una compañía mundial y salí del caserío. Gracias al perreo sigo creando empleos. Una mala educación es la que crea reos. Pues ya se encuentra en nuestros estudios la diputada socialista Tamara Raya. Buenos días, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Escribía usted, después de ese debate de la nacionalidad, en el periódico Canarias 7, una reacción al discurso del presidente canario, esperando que el modo canario, que aludía Fernando Clavijo, continúe esta legislatura a pesar del momento de tensión que se está viviendo en Madrid entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Sigue pensando igual? Sí, bueno, yo creo que esa reflexión la hice porque él empezó el debate afirmando, ¿no?, que para atrás hay que mirar para aprender, cosa que yo comparto, para no cometer los mismos errores, y que la bronca y el ruido resta. Y yo creo que es verdad, que resta. Pero también es verdad que si miramos para detrás, él empezó esa legislatura con el buen rollito, con su mochila a la espalda, ¿no? Y acabó formando parte de ese mismo ruido, disparando de manera permanente hacia el gobierno central, cosa que no fue buena ni para Canarias, ni siquiera para sus propios intereses, porque de hecho perdió la presidencia del gobierno. Ahora estamos en otro momento, ¿no? En otro contexto también, como decíamos, de mucho ruido. Incluso este lunes, algunos diputados y senadores del Partido Popular de Canarias pedían el cese del ministro y la convocatoria de elecciones. Nos referimos al ministro Ángel Víctor Torres por esa pata canaria, ese caso Koldo que también tiene ramificaciones en Canarias. Nosotros hemos sido tajantes respecto al caso Koldo y ante cualquier caso de corrupción, y además creo que somos muy ejemplares a la hora de actuar, porque cuando tenemos un código ético que desde que te imputan pues prácticamente tienes que abandonar toda tu actividad política, pero es que en este caso estamos hablando, a mí me sorprende que el Partido Popular salga a pedir la dimisión de Ángel Víctor Torres, porque Ángel Víctor Torres ni está imputado, ni está investigado, ni forma parte de ningún expediente. Entonces, me gustaría que ellos actuaran con la misma ejemplaridad que nos exigen a nosotros con los casos que tienen dentro de corrupción, porque dentro del Partido Popular prácticamente nadie deja su escaño hasta que prácticamente no se lo llevan con los grilletes puestos. Y exigen respuestas y exigen que seamos implacables ante la corrupción, y es que el Partido Socialista es implacable ante la corrupción, ante los casos que tenemos dentro del partido que pueden ser sospechosos de corrupción, y lo hemos visto estos últimos días apartando a Ábalos, que fue nada más y nada menos que ministro y secretario de organización del Partido Socialista. ¿La corrupción es inevitable? Pues mire, no, porque es verdad que dentro de todas las formaciones políticas puede haber alguien que sea susceptible de ser corrupto, pero sí que hay maneras diferentes de abordarla, y creo que el Partido Socialista en ese sentido es el que más ejemplaridad transmite de cara a la ciudadanía en estos casos. ¿Usted como diputada considera que si se constituye esa comisión parlamentaria aquí en Canarias, a partir de ahí podremos conocer qué es lo que pasó realmente, o hay que esperar a la vía judicial? Yo creo que hay que dejar actuar a la justicia, que al final es quien lleva a cabo una investigación con muchísimos más recursos de los que se puede contar en un parlamento, y evidentemente es quien toma al final una decisión que tiene consecuencias jurídicas, penales, para los implicados. Más allá de eso,
no pasa nada porque en paralelo también se celebre una comisión de corrupción en el Parlamento de Canarias. Lo decía el otro día la presidenta del grupo parlamentario, Nira Fierro, nosotros no tenemos miedo a hablar de corrupción, ni a esa comisión, pero vamos a hablar de toda la corrupción, de la del caso Koldo, de mascarillas y de cualquier escándalo que haya salpicado a cualquier miembro de todas las formaciones políticas en materia de corrupción, porque creo que en esto hay que ser transparente, hay que transmitirle a la ciudadanía que no tenemos ningún tipo de pudor, ni de vergüenza, ni de nada abordar un tema que es terrible y que además hay que lanzar un mensaje que creo que es peligroso, ¿no? De que parece que todo el mundo es corrupto y no es así. España no es un país corrupto, ni la mayoría de políticos lo son. Y los que lo son, pues que lo paguen. Sobre todo porque todos los días seguimos, ¿no?, desayunando con las portadas de los periódicos que siguen dejándonos datos del caso Mascarillas y caso Koldo, que afectó a la pasada legislatura. ¿Cree usted que el expresidente canario y ahora ministro Ángel Víctor Torres pasará por esa comisión? ¿Explicará lo que sucedió como le está pidiendo la oposición día sí y día también? Bueno, pues tendremos que ponernos de acuerdo en qué personas tienen que comparecer. Evidentemente, Ángel Víctor Torres fue presidente del Gobierno de Canarias y creo que él no va a tener ningún problema en facilitar todo tipo de explicaciones allá donde sea necesario, ¿no? Y luego es verdad que yo entiendo que la prensa se tiene que hacer eco porque es noticia y porque es una noticia importante, porque además estamos hablando de recursos públicos, pero no se puede apuntar permanentemente a personas por rumores, ¿no? Porque uno aparece en una conversación de WhatsApp entre otros dos, porque eso al final va generando cierta sensación de que todo el mundo está metido en el ajo, ¿no? Y yo creo que en eso todos debemos de ser serios. Los políticos, por supuesto, los primeros. Pero también el tratamiento de la información, porque al final eso tiene calado en la ciudadanía, porque la gente de a pie no está en esta tarea que estamos nosotros permanentemente y no se está leyendo las noticias enteras, normalmente se lee el titular y poco más, ¿no? Entonces podemos contribuir a generar un ambiente de crispación que yo creo que en el caso de Canarias no existe. No lo percibo. Yo he estado en el Congreso de los Diputados y les puedo asegurar que todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, justo le quería decir precisamente que fue usted diputada nacional y cómo lo está viendo ahora con la distancia, esos miles de kilómetros, en este contexto además actual, en el que se ha abordado la ley de amnistía y todo lo que estamos hablando también del caso Koldo y ahora también con lo de la pareja de la presidenta de Madrid. Pues mire, no me gusta. Y no me gusta porque la política se ha convertido en un lodazal. Y al final, en el Congreso de los Diputados se aprueban muchísimas leyes, y leyes que tienen una trascendencia fundamental en nuestro día a día, en nuestra vida ordinaria. Y eso al final no es noticia. Y no es noticia porque hay un partido de derechas, que es el Partido Popular, que no se le quita la pataleta de, pese a haber sido el partido más votado, no haber conseguido los apoyos suficientes para gobernar. Quizás se tendría que hacer mirar que es que al resto de formaciones políticas no le gusta sus pactos con una formación de ultraderecha, como es Vox. Y en esa pataleta apuntan y disparan sin piedad. Es decir, ellos no dan ningún tipo de explicación. Lo de Ayuso, el padre, el novio, el hermano, todo es casualidad y forma parte de su vida privada. Sin embargo, no se cortan ni un pelo en nombrar a la presidenta, a la mujer del presidente del gobierno, pese a que ya se ha dicho y se ha archivado que no tenía absolutamente nada que ver con la venta de Air Europa, ¿no? Entonces, ese embarrar para no hablar de lo importante, no me gusta. Cuando vengo en el coche y vengo escuchando pues la radio y oigo ese tipo de debate desde fuera, porque cuando estás allí lo vives de otra manera, desde fuera digo, la verdad que es complicado que la gente conecte con nosotros y solo escucha esto, ¿no? Y me he librado de ello, también pensarás, ¿no? Bueno, a mí me gusta la política nacional, me gusta mucho, pero es verdad que no hay nada como estar en tu tierra y también hablando de los problemas
cotidianos de tu comunidad autónoma, ¿no? Y de tu realidad, que cada comunidad autónoma, afortunadamente en este país, tiene una realidad distinta, y la nuestra, pues ser una región ultraperiférica, marca una diferencia. Y yo creo que tenemos motivos suficientes para sentirnos más que orgullosos de ser canarios y de lo que hemos conseguido en estos últimos años, pese a todas las dificultades que hemos sufrido, ¿no? Sí, además se ha trasladado al Parlamento, ¿no? Donde todas las fuerzas, incluso en la pasada legislatura, arrimaron el hombro, y sí que está alejado toda esa bronca, como decimos, del Parlamento de Canarias. Sí, porque ahí es realmente donde se ve la altura política. El Parlamento de Canarias en la anterior legislatura sufrió no solo la COVID, la quiebra de Thomas Cook, que por ejemplo afectó al sector turístico, la calima, incendios y la erupción volcánica, y las consecuencias económicas de una guerra como es la terrible guerra de Ucrania. Y aquí sí es verdad que salieron cosas por unanimidad, y hubo... bueno, pues se acercaron posiciones y hubo una colaboración, poniendo por delante en algunos casos, no todos, el interés de la ciudadanía, cosa contraria de lo que pasó justamente en la política nacional, ¿no? Se aprobaron medidas que fueron un escudo social, como los ERTE, los ICO, medidas que tenían que ver con la subida del salario mínimo, con el bono eléctrico, con la aprobación de becas, con la subida de pensiones, y teníamos enfrente, en el peor momento, a la peor oposición, que votaba absolutamente en contra de todo. Es más, boicoteaba los esfuerzos de un gobierno por conseguir fondos en Europa, por conseguir rebajar el precio de la luz, que fuimos el país de Europa que menos luz pagaba, y bueno, lo llamaron hasta timo ibérico, ¿no? El tiempo ha demostrado, afortunadamente, el tiempo nos ha dado la razón, pero fue bastante duro, no solo vivirlo, sino ver que enfrente aquel partido que había sido un partido supuestamente de Estado, como era el Partido Popular, había abandonado toda esa senda para pasar al insulto, a la bronca y al no por el no. Una cuestión más sobre este asunto, ya para entrar en otros que interesan más a la ciudadanía. ¿Cómo valora el anuncio realizado ayer tras el Consejo de Gobierno por la consejera de Sanidad, que renuncian a los 10 millones de euros de fondos comunitarios con los que se financió la pasada legislatura gran parte de las mascarillas, por estar vinculadas al caso Koldo, tras pedirles explicaciones a la Comisión Europea? Pues bueno, tendremos que oír precisamente hoy que se inicia el pleno y el debate, y hay preguntas y hay comparecencias para que nos detallen más, porque entiendo que no quiere renunciar a reclamar esa cantidad, porque al final esa cantidad es dinero público, es dinero del conjunto de los ciudadanos, venga de donde venga, o sea, venga de Europa o venga de tal, era un dinero que venía destinado a una cuestión concreta, y yo creo que bueno, pues que hay que intentar recuperarlo siempre que se pueda, y bueno, colaborar. Yo entiendo que la intención de la consejera de Sanidad será totalmente transparente y colaborativa, eso espero. Usted ha citado la consejera de Hacienda. De Hacienda, perdón. Hoy y mañana ya lo ha citado ese pleno. En esa sesión de su partido va a interpelar al vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria y Comercio sobre las directrices de la política económica de Canarias y esa repercusión que tienen en las familias, en la clase media trabajadora y en los colectivos más vulnerables. Como decimos, lo que interesa en estos momentos a muchas personas que tienen problemas, ¿no?, de la cesta de la compra, la vivienda y demás. Claro, la situación no solo del conjunto de crisis que vivimos en la legislatura pasada, sino también la situación de la guerra de Ucrania, que disparó la inflación. Es verdad que se tomaron medidas para intentar paliar el impacto en el bolsillo de las familias, pero bueno, es cierto que aunque España un buen alumno en Europa, y así lo reconoce la Unión Europea, y se elevan las previsiones incluso de crecimiento, es cierto que hay una situación de inflación que ha provocado el aumento de la cesta de la compra, las subidas notables que cualquiera que tenga hipoteca, sobre todo si es variable, lo habrá percibido, y eso es una merma en esto. Y claro, nos preocupa, desde el Partido Socialista nos preocupa ¿cuál va a ser la acción del Gobierno de Canarias para intentar paliar esto, una vez que es verdad que ha habido un crecimiento notable también de empleo,
pero los niveles de crecimiento irán estabilizándose, irán bajando y al final tenemos un 36% de pobreza en nuestras islas, pese que muchos de ellos forman parte del colectivo de la clase trabajadora, y nos preocupa porque, mire, las primeras medidas que ha aprobado este gobierno no han ido a paliar nada de esto que estamos hablando. La primera fue aprobar un decreto para el impuesto de sucesiones y donaciones que afecta a los más pudientes, porque aquí se pagaba impuestos a partir de 1 millón de euros. 1 millón de euros, patrimonios de 1 millón de euros, gente de la clase media trabajadora, poco. Con lo cual favorece a unos pocos. Las segundas medidas que anunciaron era que iban a bajar el IJIC. ¿Pero qué IJIC? ¿Y a quién iba dirigida esa bajada? Lo decía el portavoz Chano Frank en el debate de la nacionalidad. Si ya en Canarias no se paga IJIC por los productos de primera necesidad, por los bienes básicos, por lo que es la cesta de la compra habitual, el pan, las papas, los productos que consumimos habitualmente, ¿a quién va dirigida? Y luego también, claro, esas bajadas de IJIC está más que demostrado que en el medio plazo terminan engrosando la cuenta de resultados de las empresas, porque el empresario hace un gesto y baja el IJIC para que el consumidor vea que efectivamente tiene una repercusión, hasta que lo empieza a subir y acabas pagando lo mismo que pagabas antes. Y la tercera anuncio que ha hecho es que, bueno, pues que quiere que el REF al final financie de alguna manera el IRPF de los trabajadores en Canarias. Miren, en Canarias la mayoría trabajan en el sector servicios. El sector servicios cuenta con unos salarios bastante bajos. Los salarios bajos ya cobran, o sea, ya pagan muy poco, o no pagan ninguno, o pagan un tramo de IRPF muy bajo. Entonces, queremos saber cuál es la línea política de la Consejería de Economía, más allá de la que el Partido Socialista dejó iniciado con la economía azul, que es verdad que él ha manifestado que tiene interés de que tenga continuidad. ¿Cuáles son esas líneas que benefician a la inmensa mayoría? Y la inmensa mayoría es la clase media trabajadora. Y bueno, ya veremos lo que nos contesta hoy. ¿Qué propondrían ustedes? Bueno, nosotros iniciamos una senda es verdad que 4 años de legislatura, desafortunadamente, y con todas las cosas que pasaron, no son suficientes para impulsar, pero nosotros sí que dimos un primer paso, impulsamos intentando diversificar la economía para no tener una dependencia tan extrema del sector turístico, y lo hicimos a través de el impulso del sector audiovisual, que duplicó su facturación en muy poco tiempo. De hecho, hace poco también hemos presentado, porque creemos que esto hay que complementarlo con una formación especializada para que no tengamos que traer profesionales de fuera para este sector, sino los formemos aquí. Pusimos en marcha lo que se conoce como la economía azul, que también he de decir que en este caso el señor Domínguez ha dicho que tiene interés. Impulsamos y duplicamos, porque al final las cosas se tienen que hacer con voluntad, pero también con dinero, ¿no? Impulsamos y duplicamos el Canarias Aporta, el Canarias Aporta Islas No Capitalinas, también el Aporta Digital, con un único fin, y es que Canarias cuente con los instrumentos a través de empresas públicas que ya existen, como Proesca, para poder tener opciones y poder trabajar en la modernización, digitalización e internacionalización de nuestra economía, para que podamos diversificar y por lo tanto ser más eficientes y generar otro tipo de empleo sin renunciar al del sector servicios, pero generar otro tipo de empleo y por lo tanto de oportunidades, no solo para los empresarios, sino también para la clase trabajadora que está formada y que no se tenga que ir fuera, que encuentre aquí una oportunidad. Estamos hablando en este espacio de la entrevista con la diputada socialista Tamara Raya. Vamos a tocar un tema que interesa muchísimo. Además, esta semana también está de actualidad la vivienda, que empieza la cuenta atrás para esa normativa. Su partido el fin de semana dijo que no la va a apoyar, sin embargo, los ayuntamientos que tienen mucho que decir sí que la respaldan finalmente. Bueno, nosotros no la vamos a respaldar porque después de estudiar, desde que apareció la ley, pues evidentemente nos generó pues expectación, pero también dudas, ¿no? Y evidentemente nosotros lo hemos explicado y la hemos estudiado en profundidad.
Y las dudas que nos generan es que esta ley tiene visos de acabar tumbándose porque no cumple no es constitucional, ¿no? Entonces, evidentemente, sobre esto se tendrá que pronunciar los tribunales, pero ya sabiéndolo a priori, a nosotros además nos parece peligroso porque nos parece que se abre una veda que al final no va a solucionar el problema habitacional que tenemos en Canarias, va a generar desde nuestro punto de vista algunas suspicacias que, como siempre, van a favorecer a unos pocos, y son sobre todo aquellos que tienen intereses privados, y creemos que Canarias tiene que darle una pensada más, ¿no? No puede ser que cambiemos la ley, que donde iba un parque hagamos un bloque de edificios y que en ese bloque de edificios además no sea público, sino sea de iniciativa privada, y al final restemos competencias a los municipios. Yo creo que incluso yo he tenido oportunidad, y el partido también, de hablar con técnicos, con juristas, con urbanistas, con arquitectos, y la verdad que no la ven con ninguna buenos ojos, pero ni siquiera desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Entonces, saldrá adelante, evidentemente, porque tienen los votos y tienen una mayoría, pero con esa mayoría no puede de ninguna manera participar el Partido Socialista, porque estaríamos en contra de lo que es nuestro ideario, pero además en una situación de clara irresponsabilidad. Y entonces, ¿cómo terminaría? Pues terminaría aprobándose, porque al final la mayoría con la que cuenta el gobierno, Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera, pues al final, evidentemente, si la apoyan, saldrá adelante. Creo que hemos manifestado nuestra posición, el Partido Socialista, y creo que Nueva Canarias también. Sí, lo único que me queda la duda es que hay ayuntamientos, ¿no?, que son de esas siglas políticas, tanto ayuntamientos del Partido Socialista como ayuntamientos de Nueva Canarias, que entiendo que la han respaldado, ¿no?, que hay unanimidad. Bueno, yo no sé si ellos han respaldado, ¿te refieres a través de la FECAN? Bueno, a través de la FECAN, evidentemente, habrán apoyado la tramitación de la misma, una tramitación que luego, evidentemente, aceptará que se hagan aportaciones. Pero es que el texto actual nosotros no lo compartimos. No lo compartimos de ninguna manera. Más allá de lo que opinen muchos alcaldes, que algunos gobiernan en mayoría absoluta y otros gobiernan con pactos de gobierno, y bueno, pues tendrán sus discrepancias. Pero bueno, el Partido Socialista, aunque haya este tipo de discrepancias, tiene una posición como regional, ¿no?, digamos, como partido a nivel regional, y la posición que tenemos no es favorable. Otra normativa, esa ley de extranjería. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, va a mantener hoy un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios. Les va a informar sobre la evolución de esas negociaciones con el Estado para las reformas que van a llevar a la derivación a los niños y niñas no acompañados, de los menores inmigrantes hablamos. Parece que eso sí que va por buen camino. Sí, yo creo que además es un tema que nos afecta a todos, que afectaría a cualquier formación política que estuviera gobernando, que es una crisis tremenda y una tragedia desde el punto de vista humanitario. Estamos hablando de niños y de niñas que vienen hasta nuestras costas buscando una vida mejor, y de verdad que si cualquiera ha tenido la oportunidad de verlos cuando llegan, comprendería la trascendencia que tiene para la vida humana. Es que es terrible, llegan en una situación muy lamentable, y aun pese a eso, cuando tocan tierra sonríen porque están a salvo, ¿no? Y creo que es responsabilidad de todos, responsabilidad de Canarias, pero también responsabilidad del conjunto del Estado. Hasta ahora no hemos encontrado solidaridad. Nos hemos visto desbordados en una situación complicadísima como fue la del COVID, sin recursos, porque estaba desmantelado absolutamente todo, no había dónde llevarlos, no había... Bueno, todo eso se ha ido subsanando, y ahora el principal problema lo tenemos en El Hierro y lo tenemos con menores. Entonces creo que ahí sí que se ha firmado en Canarias un pacto con todas las formaciones políticas, salvo Vox, un pacto por la inmigración, y lo que apelamos a que se resuelva lo antes posible desde el punto de vista legislativo, pero con el apoyo de todos. Vamos a ver qué votará el Partido Popular cuando se lleve esa modificación. Yo espero
que voten a favor, porque si es verdad que formas parte de un gobierno en el que estás reclamando, como es el caso del Partido Popular en Canarias, que esto se solucione, que se solvente, que se haga a través del diálogo, no como arma arrojadiza, pues yo espero que el señor Domínguez hable con su jefe en Madrid, el señor Feijóo, y le pida que apoye esto porque es necesario para Canarias y sobre todo es necesario también para el bienestar de esos chicos y chicas que llegan aquí, ¿no? Entiendo que si hay ficha financiera no habrá ningún problema. No, evidentemente habrá que dotar de recursos suficientes no solo a la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también que el Estado ya lo hizo, sino a los que los acojan, ¿no? Porque estamos hablando de menores. Vamos a olvidarnos de dónde vienen. Son menores. Da igual su color de piel, da igual el país de procedencia, son niños que están en una situación muy vulnerable de desamparo y evidentemente tienen que estar lo mejor atendidos posibles por humanidad. Venimos hablando estos días también cómo va a afectar esa prórroga de los presupuestos estatales a las cuentas canarias. ¿Sabe usted si peligra lo que se denomina como Agenda Canaria? Ayer aquí en este mismo espacio de la entrevista hablaba el viceconsejero y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello. Considera que habrá que trabajar de manera conjunta entre los dos gobiernos para que se siga cumpliendo como hasta ahora. ¿Tiene usted información al respecto? Bueno, la información que tengo al respecto es que efectivamente se va a seguir trabajando para que muchas de las partidas estaban recogidas ya en el presupuesto anterior, con lo cual al prorrogarse bueno, pues se mantienen y otras pues se buscarán y se explorarán otras vías, como puede ser reales decretos, como se aprobaron en su momento para medidas excepcionales con la erupción volcánica de La Palma, que prácticamente iba a un real decreto por sesión plenaria, porque bueno, la realidad iba pidiendo recursos para distintas necesidades, con lo cual no tengo ningún tipo de preocupación. Y después de escuchar a Ángel Víctor Torres el pasado viernes que estuvo en Tenerife, pues menos todavía, ¿no? Creo que hay una voluntad de diálogo permanente con el gobierno de Canarias y por mantener ese acuerdo que firmamos, más allá de que se prorroguen o no los presupuestos, mantenerlo activo y vivo. Una última cuestión ya, la sequía y el calor, ya sabe, ha obligado a Canarias a activar ya desde este mes de marzo su plan de incendios forestales. Imagino que también ustedes lo ven con preocupación. Sí, claro, yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en Canarias es preocupante en cuanto a esa emergencia hídrica, ¿no? Porque afecta a todo, pero afecta también sobre todo a la agricultura, a bienes básicos. Y claro, Canarias ha sufrido 2 incendios terribles, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife, que se denominó de sexta generación. Y además los técnicos informaron que era posible que no fuera la única vez que sucediera, con lo cual ante esta situación que tenemos de calor casi que permanente durante todo el año y ese peligro de incendios, el gobierno de Canarias por responsabilidad tiene que tomar medidas y actuar. Tamara Raya, diputada socialista que ahora ya se va corriendo para la sesión sí. plenaria, muchísimas gracias por estar en directo aquí en la Radio Pública de Canarias. Muchísimas gracias a ti, un saludo a todos los oyentes. Vamos a demostrar que no somos un pueblo débil, necesitamos que el rico ayude al pobre.